Recuerda, recuerda, porque estás aquí. ¿De dónde venís? Recuerda, recuerda, porque estás aquí. ¿De dónde venís? Es el tiempo de volver, es el tiempo de nacer del vientre de la luz. Padre eterno, aquí estoy, Madre Espíritu, yo soy el fruto de su amor. Recuerda, recuerda, porque estás aquí. ¿De dónde venís? En tu pecho brilla un sol, siente el pulso de su amor. Siempre espero por ti. Enciende el fuego en tu interior, alza el vuelo, gran cóndor, vuela alto en el sinfín. Recuerda, porque estás aquí. ¿De dónde venís? Muy buenos días para todos, bienvenidos a nuestro canal La Voz de los Corazones. Como siempre los esperamos con el corazón abierto para que nuestro mensaje, nuestras palabras y la sabiduría que aquí se transmite pueda llegar a sus hogares. Por eso les invitamos a que, si es la primera vez que nos ven, se suscriban para que les pueda llegar nuestro contenido sábado tras sábado. Y también que puedan correr la voz de que hoy vamos a tener un invitado muy especial con un tema maravilloso. Hoy tenemos a Milena compartiendo este hermoso mesa de trabajo. Hola Mile, ¿cómo estás? Susana, muy bien, muy feliz. Es maravilloso poder tener la oportunidad de compartir con ustedes lo que sale del corazón y más alimentarnos pues de los compañeros, los invitados y de los diálogos que salen también de nosotros mismos. Tuve una semana muy especial porque tuve muchos aprendizajes, tengo muchas reflexiones y tienen todo que ver con el tema que vamos a tocar hoy. Si nos dimos cuenta, nuestro día de hoy empezó con una hermosa canción que la trae nuestro invitado. Ya lo teníamos en un programa anterior que era El hombre es la ley. Entonces, ¿qué más que pensar en ese despertar de reconocer y recordar? Y de eso se trata esta canción maravillosa, Susana. Recordar de quién somos hijos, de quién es nuestra madre que nos alimenta en ese pulsar corazón y que nuestro pecho brille como ese sol, ¿cierto? Sí, que aparte de eso, pues ese fuego que llevamos en nuestro interior siempre se encienda, que si sentimos que está apagadita, pues poderle echar esas palabras vivas para que se pueda encender mucho más fuerte y que no se apague, porque la idea es que una vez enciende esa llama, ese fuego, pues no dejarla apagar, porque ¿quién quiere dejar apagar el calorcito de un hogar, cierto? Así es, sin más preámbulos, démosle la bienvenida a nuestro invitado, Raúl Escobar, desde Ecuador. ¿Cómo estás, Raúl?
Muy feliz, buen día, un abrazo inmenso para ti, Mile y Susi. Una alegría estar aquí nuevamente en su programa y pues poder conectar también con los corazones que están ahí detrás de esa pantalla y saber que no hay límites para podernos sincronizar. El tema de hoy es muy sentido y bueno, más allá de las palabras, lo que queremos es que precisamente podamos sentir esa capacidad que se ha olvidado y que tal vez se ha tergiversado también, es la capacidad de crear. Vamos a hablar de crear y pues que la alegría inunde el corazón porque debemos sentirnos como esos niños que tienen tal vez un pincel, unas pinturitas, unas hojas y se ponen a imaginar un futuro. Eso es lo que queremos que suceda esta mañana, que podamos entre todos diseñar una nueva humanidad, un futuro que esté lleno de esperanza y que se encienda precisamente esa capacidad y esa condición que todos naturalmente tenemos. Y por eso nos invitas con esa hermosa canción, recuerda, porque el título del programa es Creadores del Mañana. Bienvenidos. Yo nací en Suramérica, dentro de mí está cifrado ese código sagrado. Nadie nos ha elegido, nosotros hemos seguido el corazón, el llamado. Bueno, Raúl, muchas gracias principalmente por esa canción tan hermosa, porque resuena, ¿cierto? Y una de las cosas que hace el amor es la resonancia, y con esa resonancia hace que todo se cohesione para poder que nos empecemos a unificar. Y realmente siento que necesitamos principalmente ese amor a la humanidad para poder empezar a cuestionarnos, empezar a mirar como el panorama que ahorita vivimos como humanidad y realmente para dónde queremos ir, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos puedes decir? ¿Quiénes son los creadores del mañana? Bueno, para responder eso, primeramente tenemos que hablar de crear, de este verbo que bueno, implica muchísimas cosas. Porque claro, se lo usa de muchas maneras y la creación o el poder creador, claro, es una facultad natural de todos nosotros, de todos los seres humanos y de todos los hombres universales. Es precisamente la función y la finalidad de nosotros en la existencia. Hablar de crear involucra muchas cosas de las cuales quiero hablar en esta mañana. Porque, como dije, tal vez se malentiende lo que es crear y se hace cualquier cosa, y perdón que me refiera en esos términos, pero muchas de las expresiones que vemos ahora mismo en este planeta no tienen nada que ver con creación, tienen que ver con destrucción, tienen que ver con muerte, tienen que ver con control, tienen que ver con caos. Y hay que hacer una distinción muy grande entre eso. Crear es algo que necesariamente, ahí viene el primer punto importante, es algo que nace del alma, que nace del corazón. Es un pensamiento que nace del interior, necesariamente. Y bueno, vamos al mismo ejemplo de los niños. Tengo que hablar mucho de los niños hoy porque la facilidad que ellos tienen para pensar, para imaginar, indica con claridad que su facultad creadora está intacta, a pesar de no tener tantas herramientas técnicas o conocimientos como puede tener un adulto. Pero esa naturalidad en su pensamiento y en su expresión, y esa inocencia,
que nace de su alma, es la que permite generar pensamientos que están acorde con el principio creador. Entonces también voy a un segundo punto muy importante. Para crear hay que tener conocimiento de los mecanismos que permiten la creación. Eso significa, bueno, hace como 2 meses que estuve en su programa también, hablé de la ley y hablé de las leyes que dentro del hombre se configuran como una estructura que permite una creación perfecta. Entonces no se puede crear si no se conoce la ley, o si se tergiversa y se ignoran esos principios y se pisotean porque creemos que todas esas ilusiones que nos ha ido poniendo el mundo en nuestra cabecita son un reflejo de la creación. Y bueno, inicié con música porque el arte como tal es lo más cercano que tenemos a ese, o lo más aterrizado, llamémoslo así, a esa facultad creadora, el arte. Y bueno, voy a permitirme decirles una frase muy hermosa que me encontré hace unos 2 días con respecto a la música, la tengo aquí. Y dice lo siguiente: la música es el arte de escuchar las estrellas y reflejarlas en la tierra. Y las estrellas, pues, si bien están arriba en el firmamento, diría yo, principalmente están dentro de nosotros, en todo el universo que palpita indetenible en nuestro interior y que nos habla, nos transmite su pensamiento, porque hay algo muy importante que decir con respecto a esto. Este planeta, así como vemos en el fondo hermoso de pantalla, fue pensado y creado por una inteligencia superior, por hombres, por una raza progenitora, con una sabiduría inmensa, que permitió pintar o esbozar lo que hoy conocemos como nuestra realidad, que claro, a pesar de estar a la vista de todos, ese precioso amanecer como vemos ahí, casi ninguno puede apreciar en la profundidad lo que nos está diciendo ese cuadro vivo, esa pintura viva. Entonces, si ese universo interiormente nos está hablando, nos está susurrando, nos está mostrando imágenes verdaderas, lo que sucede es que no se está creando porque el hombre deja de escuchar o deja de sentir ese principio que es el que nos sustenta y nos muestra cómo es una verdadera creación. Entonces, retomando 2 puntos importantes, la creación tiene que salir del alma, necesariamente, porque la capacidad o la facultad creadora viene directamente del Padre Eterno, del Santo Espíritu y del Hijo Vástago, es decir, ese principio triple que es el que origina todo, y nos originó a nosotros y nos da la existencia. Y segundo, hay que tener un conocimiento de los mecanismos que permiten la creación. Con eso lo que vamos a crear va a ser algo bello, armónico y que destelle precisamente esa belleza, valga la redundancia, no encuentro otro término ahorita, pero que muestre lo hermosa que es esta creación. Lo que pasa es que me dejó muy reflexiva cuando haces la referencia a los niños, porque todos pasamos por ese proceso. O sea, tuvimos que pasar por una infancia para poder llegar acá a donde estamos, ¿cierto? Y muchas veces uno dice, bueno, ¿cómo me puedo identificar con los niños? Pero también hay algo que nos empieza a separar. Y cuando empiezas a hablar del conocimiento de la ley, precisamente los niños vienen con ese, como dices, esa memoria o esa imagen intacta de, así no lo sepan, pues como de ese conocimiento de la ley, y que en el transcurso de que van creciendo, pues como que eso se va perdiendo, como que se va tergiversando. Entonces ahí también como que entra uno cuando es papá o cuando es mamá, ¿cómo hacer para que esa memoria quede intacta en los niños? Y más aún, ¿cómo nosotros, siendo esas guías, cómo también podemos retornar nuevamente a esa creación y a ese conocimiento de la ley? Y nos hablas de
de que hay unas humanidades que, o como esos progenitores, que hicieron todo lo que en ese planeta habita. Esa flor con esos colores que uno dice, bueno, ¿y quién imaginó o quién pudo haber pensado de que ese color naranja con el color morado pudo haber combinado, ¿cierto? Porque eso es como un arte maravilloso. Y qué rico que nosotros pudiéramos retornar nuevamente a como a esa creación, ¿cierto, Mile? Yo aquí sintiendo no solo las palabras de Raúl, sino de Susana, y pensando en el título y en la pregunta que ella te hace, ¿quién puede ser creador de un mañana? Solo aquel que es consciente de su presente. Pero hay algo que está pasando en todo lo que se vive en el mundo, y es que sufrimos de ansiedad. Y la ansiedad no es otra cosa que la preocupación de un mañana. Estoy en la mañana y ya estoy pensando qué va a pasar en la tarde. Estoy en el día de hoy y ya estoy preocupado qué va a pasar mañana. Estoy en un mes y ya estoy pensando qué va a pasar con el otro mes. Estoy en un año y ya estoy preocupado qué va a pasar el otro año, sin tener presente el presente. Entonces, ¿cuántas personas sufrimos de esa ansiedad, de esa angustia? Y darnos cuenta que somos responsables de vivir un presente. Solo el presente construye el mañana en una hora. Y cuando se habla de los niños, es esas no preocupaciones que ellos tienen, porque ellos no se preocupan. Ellos sienten que tienen quien los atienda, quien los proteja, quien los asista. Porque nosotros no hacemos la misma condición de pensar que hay un padre creador, una madre gestora de vida, un creador Cristo que está siempre allí al amparo de nosotros, y confiar en ellos. Pero solo teniendo conciencia de ese creador es que nosotros podemos confiar, porque es que desconfiamos de nosotros mismos, porque nos hemos olvidado de la luz que somos. Y realmente esa canción con la cual iniciaste nos está entregando una gran herramienta para ser creadores del mañana. Y tengo una pregunta. Entonces, Raúl, ¿cuál es la razón de ser del hombre universal? Bueno, hay unas 3 cositas que manifestaron ustedes muy importantes que quisiera antes poderlas tocar, porque, bueno, quienes tenemos hijos, nos hemos sumergido en un aprendizaje muy profundo de conocimiento verdadero, de sabiduría. Ellos vienen a enseñarnos. Y lo que más me maravilla de los niños es la capacidad que tienen de vivir y de experimentar conscientemente lo que está pasando en ese momento. Es decir, la capacidad que tienen de estar en conciencia y maravillarse con lo que tienen frente a sus sentidos. Un niño es muy perceptivo, por ejemplo, cuando canta un pajarito, y al saber, tal vez ni siquiera sabe hablar, pero sus oídos ya le dirigen hacia algo que es natural para él. O maravillarse igual con una flor, con los colores de una flor, y quedarse sumergidos en la contemplación de los colores, de las formas. Están viendo al Padre, están sintiendo al Padre, están con el Padre, mejor dicho. Y de cierta manera les diría yo, hace muchos años vivíamos con esa conciencia, o mucho más conscientes de lo que ahora se vive, porque las ciudades donde gran parte de la humanidad se concentra están diseñadas para apartarnos precisamente de la vida. Y sé que suena algo duro, ¿no?, de decirlo, pero sí. O sea, miremos solamente la conexión que teníamos con la tierra al andar descalzos. Cuando se inventaron los zapatos y se inventaron el pavimento, fue una capa tras capa tras capa de desconexión. Y bueno, tal vez quiero mirar el amanecer, pero hay un edificio inmenso que me tapa. A eso se llama desarrollo. Pero yo creo que es todo lo contrario. Porque la contemplación
o la mayor contemplación que se ve ahora es contemplar el teléfono, ¿no? Las nuevas noticias que te aparecen en las redes sociales. Entonces es un cerrarnos las puertas de los sentidos para que no contemplemos. Y si no contemplamos, nos olvidamos. Y si nos olvidamos, dejamos de crear y hacemos lo que todo el mundo hace. Seguimos el mismo patrón de lo que la música te dice que tienes que escuchar, de lo que el cine te dice que tienes que ver, y bueno, de todo lo que nos rodea, ¿no? En el entorno de comunicación. Entonces, ya no piensas por ti mismo, te dan pensando. Esa es la diferencia con un niño. El niño piensa por sí mismo. Y no quiero idealizar a los niños, pero realmente debemos aprender de ellos. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y es muy difícil ver, ¿no? Como uno mismo en la ignorancia de no comprender esto o de meterse como en esas lagunas de olvido, en esos lapsus brutus, diría yo, porque actuamos de una manera tan terrible muchas veces. Como decías, Mile, por las preocupaciones, que tengo esta deuda, que tengo esto que hacer mañana, hoy en la noche, y tantas cosas donde eso te ofusca a tal nivel de que te pierdes lo que está pasando en ese momento. Y tal vez tu hijo te está sonriendo en ese instante, pero tú estás tan preocupado por tu teléfono, por responder esa llamada, por algo que tienes que hacer en tu trabajo, que te perdiste lo más valioso. Entonces, no se puede diseñar un futuro, y eso, yendo a la pregunta que me haces, Mile, ¿cómo se puede diseñar un futuro si no se es consciente de lo que tenemos y de lo que ha sido también? Porque hablar de recordar es remontarnos al principio original de la creación, antes de que los universos se hayan formado, antes de las galaxias, obviamente, antes de que el primer sol aparezca. ¿Qué hubo antes? ¿Y cómo es que en ese silencio imperturbable comenzó a moverse y comenzó a sonar la vibración, los sonidos, los colores, todas las frecuencias que componen nuestra creación? Alguien debió pensarlo. Necesariamente, si un cuadro que tiene 2 dimensiones, que tiene colores basados en lo que ya conocemos, es pintado por un hombre, no se diga la estructura tan compleja y tan sofisticada que es del ser humano y que son los seres vivos en general. Entonces, debemos, primeramente, ya en ese orden de ideas, recordar que venimos de un Padre que es creador, de un vientre que tiene la capacidad de gestar ese pensamiento creador, y que lo que nace de esa unidad, de ese par, es precisamente la vida. Y esa misma vida y ese poder, como tú lo dijiste, Mile, que se llama el Cristo, es un poder que, palpitante en el corazón de todos los hombres y mujeres y niños y ancianos de esta humanidad, está esperando a que despierte, a que esa llama se avive, y que al recordar también nos ubiquemos ahora en el presente y bueno, digamos, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Estamos creando o estamos destruyendo? ¿Estamos juntando sonidos que son armónicos entre sí, consonantes, o estamos mezclando como nos parece o como el mundo nos enseña y estamos generando un ruido o una disonancia? Bueno, una pelea es una disonancia, el miedo es una disonancia, el odio es una disonancia. Suena horrible, por eso en una película de miedo ustedes escuchen esos sonidos tan feos, tan perturbadores. Bueno, a eso suena precisamente lo que normal y cotidianamente el hombre experimenta. Entonces, para proyectarnos a un futuro, primeramente recordemos, ubiquémonos en el presente y hagamos los cambios que tengamos que hacer para poder dar las pinceladas de un futuro. Muchas gracias. Estaba muy reflexiva. Es que definitivamente la ley de la reflexión es la que nos lleva a la perfección, porque la reflexión es como un vigilante. Si estoy pensando
eso que pienso genera vida, ayuda a otros. Y basado en lo que estamos hablando de cuál es la razón de ser de un hombre universal, es que nosotros, gracias a Jesús, a los mensajeros que han tomado en serio la profecía y que nos han traído una verdad que sale del corazón, gracias a un pensamiento perfecto, gracias a una acción limpia, entonces recordarnos a todos los habitantes de este planeta Tierra que hemos olvidado la esencia de luz que traemos. Por eso me encanta mucho cuando la profecía de la reeducación planetaria que nos entrega José Delis Camacho nos lleva a desaprender lo que ya no es y tomar verdaderamente lo que necesitamos crear. Hay algo que pasa. ¿Cuántas veces al día reflexiono quién soy? Porque cuando hablamos de hombres universales, gracias a los conocimientos sabemos que no somos simples terrestres, somos universales. Y un hombre universal está pensando en toda una humanidad, no piensa egoístamente solo en él o en el alrededor que tiene a su cargo. Está pensando en todos. Y ese es el llamado que hace la voz de los corazones al hombre universal 144.000, que está pensando en primero llamar. Esto es un llamado, es un toque de trompeta. Luego enseñar y luego proteger. ¿Y proteger qué es? Proteger a los demás de mí, de lo que me engaña, que no es, y necesito conectarme con mi creador. O sea, el llamado a ¿cuál es la razón de ser de Milena? ¿Soy simple terrestre? ¿Una vida cotidiana sometida al consumismo, al egoísmo, a la necesidad? ¿O me dispongo verdaderamente al universo para tener identidad de mi creador y crear como él? ¿Qué dice Susana? Pues la verdad es que lo que nos acaba de compartir Raúl, hemos visto cómo la tecnología, como cuando nos dicen que es algo que nos ha ayudado, y realmente sí, porque si no tuviéramos la tecnología, pues la voz de los corazones pues no llegaría a sus hogares, no llegaría este mensaje tan importante que es para nosotros que ustedes lo escuchen, ¿cierto? Pero también con esa tergiversación del mal uso, o no, pues como la tergiversación del conocimiento, que se le ha dado un mal uso, ¿cierto? Entonces lo que nos comentaba Raúl, entonces las redes sociales, consumiendo contenido que no debería de ser, porque antes degrada el pensamiento, degrada el espíritu, porque las imágenes que se ven allí son de violencia, de miedo, de lujuria, de celos, porque digamos que nos ha hecho creer que todo lo podemos controlar, ¿cierto? A través de la tecnología. Entonces, eso hace también que nos empecemos a desconectar, o sea, nos conectamos a la tecnología, pero nos desconectamos con nuestra vida real. Entonces, cuando nos decía, entonces me estoy perdiendo de la sonrisa de mi hijo, y si entonces no tiene hijos, la sonrisa de la mamá, del papá, de los hermanos, porque ya no se comparte, porque digamos que cuando hay una cena familiar, lo primero que todos tienen en sus manos es un celular. Qué tristeza. ¿Cierto? Entonces también se ha perdido pues como ese compartir de corazón de nuestras experiencias, de nuestras vivencias, que es lo que nos hace a nosotros ser hombres, que nos hace ser humanos, ¿cierto? Esas experiencias. Y al momento de desconectarnos, porque puede que mi experiencia le sirva a alguien más, sea que esté pasando por alguna situación parecida, que le podamos ayudar, no sabemos si la otra persona está pasando por alguna dificultad. Entonces, como ese desarrollo que nos han vendido esa idea del desarrollo, ¿cierto? Cómo nos ha separado y cómo me ha separado a mí
de mí misma, ¿cierto? Porque si yo consumo imágenes imperfectas o algo que me esté contaminando el pensamiento, pues me va a alejar de ser esa mujer universal, ¿cierto? De poder crear ese futuro o ese mañana que tanto anhelamos, porque yo sé, Raúl y Milena y toda la audiencia, que cada uno en su hogar, en su espacio, en su privacidad, siempre ha anhelado ver este planeta o esta humanidad mejor. O sea, yo no creo que alguien, bueno, con corazón, alguien con corazón y con sabiduría decir, ay sí, qué bueno que la humanidad mañana esté peor. No, antes estamos preguntando, bueno, ¿cómo hacemos para mejorar? Y realmente ahí es donde está la respuesta, el hombre universal, cuando encuentra esa mecánica, ese conocimiento de la ley y la pone al servicio de la luz. Y también acá hago la cuñita de que tuvimos un programa maravilloso con Marcelo, donde él también es artista y nos habla de los talentos al servicio de la luz, para que vayan a nuestro canal y lo busquen con Marcelo. Y nos invita y nos habla cómo es que yo puedo estar al servicio de la luz. O sea, puedo estar acá, puedo usar el celular, puedo usar el computador, pero siempre estando al servicio de la luz. Y eso es lo que hace que el hombre, siendo de este planeta Tierra, pues se vuelva un hombre universal, o al menos esté pues a un paso más cerca de ser ese hombre universal y poderse unificar con la creación. Por eso, Raúl, vemos que mencionaste las ciudades, las grandes ciudades, porque ahora las que eran así pequeñitas, vemos cómo han urbanizado, inclusive cómo han eliminado territorios verdes para poder hacer grandes edificios, más apartamentos. ¿Cómo han hecho apartamentos? Han eliminado zonas verdes, inclusive creyéndonos que son incendios, pero son incendios ocasionados también para poder que la zona quede inhabilitada y puedan construir, ¿cierto? Humedales. Eso, humedales, todo, para que todos estemos ahí recogidos y entonces ya no hay árboles, ya no sentimos el calor pues más ardiente, y las personas se preguntan, bueno, ¿y por qué está sucediendo todo eso? Pero parece como que no fueran conscientes o no somos conscientes de la situación que se está viviendo. Entonces, ¿cómo el ser humano se puede volver más consciente o puede llegar a esa conciencia para poder identificar lo que está sucediendo e ir a un paso más cerca de ser un creador del mañana? Bueno, es una pregunta que es muy amplia, ¿no? Porque involucra una serie de mecanismos. De hecho, todos esos mecanismos venimos tocando en la intervención, en esta entrevista. Pero diría yo unas pequeñas claves que nos permitan proyectarnos y ubicarnos también dentro de ese grupo de hombres y mujeres que van a tomar un papel protagónico en la construcción de un futuro para esta humanidad. Entonces, bueno, la gran profecía de todas, o el eje central de la profecía, es el 144.000. Se ha repetido muchísimas veces, pero es necesario volver a tomar en este momento, porque este hombre tiene unas condiciones muy especiales. El hombre 144.000 se configura en su conciencia en base a un conocimiento que lo viene desarrollando a lo largo de muchas encarnaciones. Y de hecho, lo que aparece, entre comillas, súbitamente como ese talento, como esa capacidad de pensamiento, no es que sea algo aleatorio, o que un niño tal vez toca increíblemente el piano a los 5 años, o bueno, un sinnúmero de ejemplos que podría poner.
eso no aparece así porque sí, es un trabajo que se ha venido haciendo durante muchas encarnaciones. Yo diría que la mayor parte del trabajo se ha hecho. No es algo nuevo que estamos haciendo ahora, para nada. De hecho, son miles de años, muchísimas encarnaciones, de darle forma a una construcción que ahora estamos como vislumbrando y como que tenemos mayor claridad de lo que va a llegar a ser. Lo que va a llegar a ser precisamente es un nuevo hombre, un nuevo ser, un nuevo planeta regenerado totalmente, unas nuevas condiciones que permitan la equidad, la justicia, la armonía, el amor y la paz en la convivencia. O sea, todo va a ser transformado. Y la responsabilidad precisamente recae sobre esos creadores de ese mañana, esos pensadores de un futuro distinto. Como les digo, no es algo nuevo hablar del amor o hablar de la justicia o hablar de la paz o vivir bajo esas condiciones de una sociedad. No es algo nuevo, es algo que podemos ver desde que hay libros. Se ha hablado de mejorar las condiciones de la vida, se ha hablado de la igualdad, pero conforme va pasando el tiempo, la brecha y esos dos polos se sigue abriendo cada vez más, se hace más grande. La desigualdad cada vez es más grande, mucho mayor. Entonces, tal vez las cosas afuera no estén cambiando, o cambien para peor, pero lo que se está configurando dentro del hombre, 144,000, se llegará a manifestar, como también dice una profecía, en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, que todo lo que en el silencio del corazón, esos hombres que tienen un corazón muy grande, un corazón bien encendido, están pensando, están dándole forma, están configurando para que en un momento llegue a manifestarse y sea una verdad que nadie le pueda detener. Entonces, si nos vamos a la misma profecía, Daniel hace 2600 años nos hablaba de una imagen falsa, ¿no? La cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro, algo muy imponente ante el mundo, una estructura que impone poder, o que quiere mostrar eso. Pero dice que una piedrita que viene por ahí, que pasa inadvertida y desapercibida, se acerca hacia esta imagen con mucho ímpetu y con mucha fuerza e impacta directamente en sus pies y derriba la imagen, destruye la imagen falsa. Bueno, esa piedra, les diría yo, es algo que debemos explorar en la intimidad de nuestro ser. ¿De dónde tiene que salir? ¿O qué es esa piedra? Dice que no fue cortada por mano humana, sino que es algo divino, es algo que está más allá de nuestra comprensión. Entonces, esa verdad que debe destrozar a la mentira que se ha impuesto en este mundo, es una verdad que se está dando forma. Les diría yo, estemos tranquilos porque eso en cualquier momento se va a dar y se va a manifestar. Cuando llegó Jesús hace 2000 años, casi nadie sabía que iba a llegar. Casi nadie. Y cuando, claro, los Reyes Magos ven una estrella que se está moviendo, que bueno, sabemos que es algo más que una estrella, estaban apercibidos a un suceso que iba a cambiar y a partir en dos la historia. La llegada de Jesús. Con ese poder crístico determinó un futuro, o dio forma, o creó un nuevo futuro para esta humanidad. Claro, han pasado 2000 años, parecería que todo se va a peor, pero, vuelvo y repito, hay algo que se ha estado cocinando en silencio, en ese corazoncito que cada vez tiene más calor, tiene más fuego, tiene más vida, tiene más vigor, y que se ha ido perfeccionando precisamente en lo que manifestaban como pregunta, en su conciencia.
Llega un momento en el cual el hombre ya sabe qué tiene que hacer. Y no duda, no vacila, simplemente lo hace. Porque tiene la certeza de que aquello que está creando, que está dando forma con su corazón, precisamente va a cambiar totalmente el futuro. Entonces, en la historia ha habido sucesos muy importantes y muy trascendentales de personas que en su humildad y en su sencillez han hecho algo que ha sido muy maravilloso, muy sobresaliente por encima de el resto que solamente ha aceptado la injusticia y la imposición. Y ese tipo de personas, como dije en un inicio, son las que van a seguir apareciendo. Y sincronizados en sus corazones, en nuestros corazones, y los que sienten, metámonos también ahí en esa ollita, en ese recipiente, porque todos los corazones se van a tejer y se van a sincronizar. Y ese poder va a manifestarse como una resonancia. Una resonancia es una frecuencia específica que permite una... Bueno, no me meto en términos acústicos para no confundir, pero supongamos, o hablemos de este cuarto en el cual yo estoy. Hay una frecuencia específica en este cuarto que si yo la canto o ya la emito con cualquier medio de amplificación de sonido, la salita va a ser... Bueno, pueden hacer el experimento, si es que se meten a un baño pequeño, es mucho más fácil. Con la voz lo podemos hacer. Se encuentra una frecuencia que es específica. Me invento 1250 Hz. Es una medida de frecuencia. Y yo la emito, aunque sea un poquito lo que yo estoy emitiendo como sonido, eso comienza a resonar. Parece que se va a reventar el cuarto. Entonces, les diría yo, entendamos la resonancia como un poder que va a manifestarse cuando encontremos la frecuencia correcta. Y claro, el código 144.000 no es una frecuencia que se pueda medir como sonido, ¿no? O como hertz. Es algo mucho más profundo porque es algo espiritual. Pero para llevarnos la idea, es una frecuencia o un grado de conciencia o de sincronización que tiene el hombre con su creador. Y que cuando se da esa sincronicidad, ya no es un hombre simple, mortal, terrestre, sino que es el Padre Eterno manifestándose como una resonancia a través de ese hombre. Entonces ya no va a crear el hombre en su imperfección y en su inmadurez, va a crear el Padre dentro de él, la divinidad que palpita dentro de él, porque ese hombre hizo un trabajo para poder expresar lo que hace mucho tiempo sentía en su corazón. Eso va a tener un impacto inmenso, inmenso, inmenso. Un hombre que haga eso logra cambiar todo el futuro. Jesús lo hizo, nos lo enseñó que es posible hacerlo. Lo logró. Y no es que lo logró, nos enseñó que nosotros podemos lograrlo porque tenemos la misma condición y la misma capacidad creadora que tiene Él. La única diferencia es que nosotros estamos construyendo esa conciencia. Y eso implica también muchos cambios que necesariamente se tienen que hacer en la vida. Es desechar todo lo que está atentando contra lo que yo estoy haciendo. Es como que me pongo frente a un cuadro que lo voy a pintar yo. Bueno, ¿qué es lo que va a atentar, por poner la palabra, con el fin que yo persigo, que es pintar un cuadro que es lo que siente, la imagen que siente mi corazón? Bueno, tal vez si, qué sé yo, hay una fogata cerca, voy a decir, a ver, alejemos la fogata porque tal vez me va a quemar la pintura. O tengo que estar muy, muy consciente de que si las pinturas están destapadas se pueden secar. O que si yo no lavo el pincel también se seca y se daña. O, bueno, un montón de condiciones que pueden surgir en torno a lo que yo quiero hacer. Entonces, digamos que en la vida y en la creación de nuestra propia vida hay posiblemente muchísimas cosas que todavía no vemos que pueden atentar contra lo que yo quiero hacer, contra lo que yo quiero diseñar. Y precisamente esas son las que debemos arrancar de nuestra vida. Todas las condiciones que
son de riesgo para lo que yo quiero hacer. Entonces, si yo quiero pintar un cuadro, pero estoy con el Facebook abierto, bueno, ahí viene la famosa procrastinación. Difícilmente lo voy a hacer porque mi atención se va a ir hacia otro lado. Entonces, la conciencia significa una concentración y una atención profunda en una mecánica de contemplación y de exteriorización de lo que uno va a crear. Por eso me pareció tan hermosa la frase que les dije. La música es el arte de escuchar las estrellas y reflejarlas en la tierra. Pero para escuchar debo dejar de oír la bulla, el ruido, lo que me perturba. Entonces, ¿para qué a mí me sirve un chisme, por ejemplo? Si sé que es una bulla, yo quiero hacer música. El chisme es una bulla para algo puro y perfecto que quiero hacer. Claro, esa bulla va a meterse en la mente y me va a alejar y tal vez no cree algo perfecto. Tal vez le dé forma a algo que me parece, entre comillas, bonito, pero no va a ser así. El verdadero arte transforma a la sociedad, no solamente a la sociedad, transforma a una humanidad completa, porque el arte está ligado a la conciencia, el arte está ligado a la expresión más pura que tiene el espíritu. Es decir, debemos convertirnos o debemos ser los artistas de nuestro propio espíritu, de nuestra propia conciencia, y sea lo que sea que hagamos, como en esa imagen que está ahí, que tienen en el estudio, esa imagen de esa creación y de los hombres que han dado forma a esa estructura, como ven ahí, son terrazas, eso usaban mucho los incas, para sembrar, eso es arte, y que podamos mezclar esas flores y esas plantas y esos árboles de una manera tan armónica que permitan la continuidad de la vida, eso es arte, y hacer que existan más humedales y que ahí podamos tener una fuente, que sin agua no se puede hacer nada, para que se conserve la vida, eso también es arte. En la agricultura podemos ver arte, y en cada aspecto de lo que cada uno haga, por más que sea sencillo, porque tal vez el arte más subvalorada es la agricultura, es como la última rueda del coche, en países como los nuestros, ¿no? Como Colombia, como Ecuador, pero diría yo, lo que hace un campesino con sus manos, crear vida a partir de una semilla que la va a cuidar, que la va a sostener con su amor, que finalmente le dará de comer. Una parte y la otra parte llevará a la ciudad donde van a ser maltratados y mal pagados, pero no le importa porque lo que él sabe hacer es generar vida. Entonces, eso es algo que el mismo hombre debe valorar. Uno debe valorarse a sí mismo primeramente, para lo que sea que esté haciendo, sea arte, sea creación. Entonces, bueno, no me extiendo más, creo que tenemos algo muy importante que decir, Mile y Susi. Justamente cuando empezabas a hablar acerca de la última parte, también sentí en el corazón, o se me vino en el pensamiento, pues, la parte agrícola, porque finalmente el oficio más desinteresado, siento yo, o que percibo, pues, observación, es esa parte de los campesinos, porque ellos, o sea, su trabajo o su labor es silencioso, ¿cierto? Porque quienes hacen la bulla son las industrias, quienes lo comercializan, ¿cierto? Pero el campesino ahí queda en silencio, pero sigue su labor, su trabajo de sembrar la semilla, de preparar la tierra, y eso es un conocimiento que yo me maravillo, porque finalmente yo he intentado hacer muchas veces como sembrados y no me pega. Pues que uno dice como que no pega la semilla, ¿cierto? Entonces eso es también un conocimiento de la ley, de conocer la ley de la semilla, cómo sembrarla, cómo regarla, la constancia que ellos manejan. Entonces uno se ve como reflejado, ¿cierto? Como de traer esos ejemplos a la vida, porque bueno, una semilla puede ser, allá lo vemos como materializado, ¿cierto? Porque sale la lechuga, sale la zanahoria, sale el tomate, pero nosotros qué semillas estamos dando, o sea, qué semillas estamos
cosechando, porque si yo, por ejemplo, el ejemplo que tocabas, Raúl, del chisme, si yo voy a donde Milena y le cuento un chisme, esa es la semilla que yo estoy sembrando, ¿cierto? Y si encuentro de casualidad que ella me la empiece a regar y eso va a crecer, pero a la hora de la verdad va a ser una semilla prácticamente sin vida, o sea, no estoy creando es muerte, porque el chisme, ¿para dónde nos lleva? Pues miremos la humanidad ahora cómo se encuentra, porque esa es una de la cotidianidad, ¿cierto? Entonces, cuando yo me empiezo a ser consciente de que eso a mí no me sirve, de que me debo de reeducar, como nos hablaba José Delis, los 5 sentidos, que estoy escuchando, que estoy viendo, que estoy hablando, ¿cierto? Que estoy sintiendo, cuáles son mis sensaciones, qué es eso que es lo que me está provocando. Saber que también el pensamiento, así no se verbalice, ¿cierto? Pero ese pensamiento ahí está también creando. Por eso al principio y en la canción, cuando nos habla del pensamiento interior, siempre hay un pensamiento, o sea, siempre tenemos la oportunidad de tener una semilla viva. Cuando nos hablabas de la preparación que tiene un artista para poder hacer su cuadro, cuando el artista se está preparando con su lienzo, entonces no va a pintar ese cuadro o su vida, que se hace pues como el símil. Ese cuadro es la vida de uno, de aquí para en adelante. Hoy, ¿qué es lo que estoy pintando? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy creando? ¿Será que voy a pintar ese cuadro a punta de mentiras, de cizaña, de miedos, de ira, de chisme? ¿Cierto? No voy a hacer un cuadro bonito. Siempre vamos a querer que lo que estemos haciendo salga bien, ¿cierto? Porque tenemos inherente en nuestro corazón la perfección y siempre queremos ir hacia ese camino. Entonces, si yo ya soy consciente de que no debo de decir mentiras, entonces estar pendientes de que eso es lo que estoy pintando con mi vida. Entonces empiezo yo a sembrar la verdad y a dar pinceladas de verdad también. Y así, a su vez, cuando digamos que no es para vanagloriarse, pero ese es el reflejo. Por eso es cuando Raúl nos hablaba de la resonancia, ¿cierto? De que cuando se canta, la onda se expande pero regresa es con esa cohesión, porque alguien la escuchó y dice, uy, qué canto tan bonito. Entonces es exactamente así como la vida. Cuando se empieza a pintar bonita la vida, o cuando empezamos a pintar bonitas nuestra vida, eso va a resonar. Porque es que si usted pinta bonito, yo lo primero que voy a decir, bueno, ¿y qué técnica usó? ¿Cierto, Mile? ¿Qué técnica está usando? ¿Qué color tan bonito? ¿Qué color está usando? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cierto? Empezamos a propagar como esa verdad y la forma de hacerlo mejor cada día. Entonces, allí es donde, a través de la conciencia, esto se vuelve como un hilo conductor. A través de la conciencia me estoy haciendo un hombre universal para poder crear un mañana perfecto, que eso es lo que anhelamos nosotros en el corazón. Sintiéndote, Susana, cuando incluso ponías de ejemplo que si me comparte ella a mí un chisme, no me está sembrando una semilla. Recordé la parábola de la semilla y la cizaña. Entonces, tenemos que prestar atención cuando realmente hay una creación o hay algo falso. Y yo deseo invitarme e invitarlos a todos los oyentes, incluso a Susana y a Raúl. ¿Qué tal si a partir de este momento empezamos a crear? A crear desde lo sencillo. Vamos a observarnos cuando caminemos, vamos a observarnos cuando expresamos, cuando nos alimentamos. Vamos a saborear cada uno de los componentes que nos ha dado el verbo
que se ha vuelto color, forma, sabor, olor, que cada vez que disfrutemos una fruta, una bebida, incluso el agua, la saboremos y miremos si tiene verdad, porque va a ser una forma de filtrar si lo que realmente estoy comiendo tiene verdad, porque la verdad tiene un sabor original, me alimenta, me da vida. Cuando camino, observo mi caminar o el acelere me lleva a tropezar. Entonces, cuando hablamos de cómo ser conscientes de ser creadores, está perfecto y preciso el diálogo del pintor. Y no solo del pintor. El pintor siempre busca que su cuadro sea admirado y que quede perfecto. ¿Y cómo es su vida? ¿Qué tal cuando nos obsesionamos en estar bien presentados? Pero ¿cómo está mi interior? Entonces siento que la mejor forma de poder conocer esa perfección de creación que somos es, los invito y me invito a que en esa soledad, cuando estoy solito, ¿qué caras hago cuando estoy hablando por teléfono? ¿Soy honesta? Cuando estoy compartiendo con alguien, ¿lo que le expreso es verdad? Que nuestra creación sea tan parecida, mejor dicho, sea igual de cómo la expreso, de cómo la tengo, de cómo la hago manifiesta. Porque ha pasado algo en nosotros los seres humanos. Y es que manifestamos aquello que se ve bonito, agradable a los ojos, pero nuestro interior está en desagrado con eso que expresamos. Y al final, ¿qué va a salir? La mala obra. Porque ya es el tiempo de que se manifieste lo que somos. Entonces, vamos a hacer que nuestra vida tenga vida, que sea una vida viva, desde el verbo, desde lo que pienso, desde lo que comparto. Vamos a ser conscientes de disfrutar cada instante y ese es el presente que va a crear el mañana, el presente que me va a decir realmente quién soy yo. Y queremos saludar en este momento a todos nuestros oyentes que nos están viendo. Por aquí vemos España, por aquí vemos Uruguay, de Cali, de Pasto, Medellín. También estamos viendo aquí Bogotá, Pereira, Colombia siempre activa. ¡Ay, Estados Unidos! ¡Qué bien! ¿Cuánto? Pasto. Muchas gracias por estar siempre en sintonía. Agradecer que si tienen preguntas nos puedan compartir, que nos quieren aportar. También en el chat de La Voz de los Corazones pueden darnos sus opiniones, compartirnos sus pensamientos, su luz que hay en el corazón. Y basado en esto que estamos hablando, tengo una pregunta. ¿Cómo impulsar a todos nuestros hermanos, a todos los seres humanos, a poder manifestar ese talento, el talento por el cual fue formado y que en este tiempo debe dar fruto como creador? Pregunta muy bella. Diría yo, algo sencillo para comenzar. Y es que cuando uno crea algo con sus propias manos, claro, tal vez el proceso no sea sencillo, no sea fácil. Imaginémonos, por ejemplo, un bloque de piedra y con nuestras propias manos, con un cincel, con un mazo, vamos a hacer una escultura. Y claro, en el proceso de hacer esa escultura nos va, hasta que tome forma, va a ser algo feo que esté por ahí, voy a estar cansado, voy a decir tal vez no salga, ¿en qué me metí? Si es que lo voy a hacer por primera vez. Es decir, que el proceso, mientras comienza a tomar forma, tal vez es la parte más delicada a cuidar. Incluso el inicio, porque decir sí puedo hacerlo, o ser consciente de la capacidad que uno tiene, es el combustible que nos permite llegar hasta el final, con determinación poder cumplir lo que quiero hacer. Entonces, ese inicio y esa transición y ese proceso es la parte más compleja, porque todavía no se ve un resultado. Pero cuando ya tenemos una obra lista frente a nosotros, no hay cosa más bella y más satisfactoria que saber que eso lo hice yo. Y no para vanagloria,
sino que es una satisfacción del espíritu. Y si uno quiere mostrarlo es porque uno se siente tan feliz de saber que eso nació de uno. Como un niño, como mi hijo, por ejemplo, que a veces viene, tiene apenas 4 años, pero hace sus dibujitos y escribe su nombre y viene feliz. Claro, los dibujos son dibujos de un niño de 4 años, son unas líneas chuecas, medio así, y quería hacer un barco, pero tal vez no se parece tanto a un barco, pero eso es lo que él quiso hacer. Y lo hace con tanto amor y lo entrega con tanto amor que ante los ojos de un padre es algo muy bonito. Y si sigue con ese entusiasmo, luego tal vez tenga un curso de pintura y aprenda más y técnica y toda la cuestión, y al final tal vez sea un gran artista. Pero fue un proceso de construirse a él mismo. Les diría algo muy bonito que me nació esta mañana, y es que el artista o el creador se crea a sí mismo mientras está creando, desde su pensamiento, desde lo que sea que haga como oficio, como profesión, que siento yo, cuando lo hace desde el corazón, va a tomar una forma, una belleza y una consonancia con todas esas leyes que permitan que aquello que está haciendo sea algo bello. Como hablábamos del jardín o de sembrar, ver un jardín con todos los colores, con todas las flores, que tenga alimento, que tenga agua, alimento para los animalitos, para las aves, que tenga un sistema en el cual pueda recircular esa materia orgánica, que sea el alimento de las mismas plantitas, o sea, que sea autosuficiente, que sea armoniosa, que no contamine. Eso es una obra de arte en todas las dimensiones, ¿no? No solamente un cuadro. Entonces, hasta llegar a eso, hasta llegar a culminar mi objetivo, viene todo un proceso, les diría yo. No nos desalentemos, si todavía no nos sale perfecto. Lo que sí, jamás perdamos la confianza y la certeza de que tenemos una condición creadora. Y lo que vemos ahora, por ejemplo, hablemos de la música. Muy pocos se consideran personas musicales, o dicen, no, eso no es para mí, o cantar o tocar un instrumento no es para mí. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque si hay una persona muy famosa que tal vez la hayan escuchado, que no tiene brazos y él toca la guitarra increíblemente. O sea, si una persona que no tiene brazos toca, tú que tienes 10 dedos, 2 manos, ¿por qué no lo haces? Por poner un ejemplo. O tienes voz, ¿por qué no cantas? Cuando todos los niños, cuando uno va a la escuelita y les pone a cantar, todos cantan, ninguno se avergüenza, es que yo tengo fea voz, yo tengo bonita voz. Ni el que tiene bonita voz dice, ay, es que yo soy lo máximo. O el que tiene, entre comillas, fea voz, no quiere cantar. No, no sucede eso. Entonces, hace mucho tiempo también, en nuestras culturas ancestrales, el arte, las expresiones del espíritu, como la danza, como la música, eso era algo cotidiano. Y todos lo hacían. El que podía hablar, podía cantar. El que podía moverse, podía bailar, podía danzar. Entonces, si partimos de ese punto, de ese reflejo, diría yo, veámonos cómo nos concebimos a nosotros mismos. Y ahí es el punto. Uno no crea porque cree que no puede hacerlo. Y si uno no diseña ese futuro, ese mañana para toda una humanidad, que estamos hablando ya de una sumatoria de todas las artes, de todas las expresiones a nivel espiritual, porque darle forma a un futuro, darle forma a una realidad a nivel social, a nivel económico, una equidad, una justicia, como hace mucho tiempo se vivía, eso parecería algo muy lejano y muy ambicioso. La cuestión es que ese poder solamente está dormido. Es decir, que más poder tiene aquel que crea que aquel que destruye. Solamente en los tiempos en los cuales se dieron los confinamientos por el supuesto COVID, era hermoso ver esas noticias cuando, como la gente ya no salía y ya no contaminaba, resulta que los lagos y los bosques se estaban regenerando, se estaban recuperando automáticamente. El ser humano es el que destruye en su inconsciencia, pero si dejamos de destruir,
todo comienza a fluir naturalmente. No hay que hacer nada, entre comillas, no hay que hacer nada. En el interior es lo mismo. Tomar conciencia significa dejar de hacer todo lo que me daña, todo lo que destruye mi mente. Si yo quiero hacer música, por ejemplo, debo dejar de escuchar, perdón la palabra que voy a usar, pero toda la basura que comercialmente se comparte y que, muy por el contrario de hacer un bien, daña la mente y daña los sentidos. Entonces es terrible ver como un niño tararea una letra de reggaetón donde habla de sexo explícito, donde habla de cosas tan horribles, de engaños, bueno, ustedes saben a qué me refiero. Si ese niño se forma con esa información, claro, a los 10, 11 años estará haciendo lo mismo. Porque quienes destruyen no paran día y noche de destruir. Y nosotros, o mejor dicho, quienes dormidos en su inconsciencia no hacen nada al respecto, entonces absorben y se siguen destruyendo. Son cómplices de su propia destrucción. Por eso esta es una invitación a que podamos retomar en esa interiorización, esa capacidad que nosotros tenemos para pensar desde el corazón, lo que en un inicio dije, para hacer algo bello, para crear, tiene que nacer del corazón. Y si nosotros aquietamos la mente y nos centramos en el corazón, van a salir unas ideas hermosas. Ideas que tenemos que darle forma y sostener y no desesperarnos ni angustiarnos para llegar a que eso se consolide como una creación. Es un proceso. En ese proceso estamos todos y vamos aprendiendo del proceso. Es decir, que para ser creadores no debo ser hoy ya el creador del tercer día del futuro y del mañana. Me voy creando a mí mismo. Como dice esa bella letra, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces, debemos saber hacia dónde caminamos y el camino que nos espera y que nos depara, la conciencia y la facultad y el poder creador que tenemos, nos lleva directamente hacia una dimensión de inteligencia, donde todo lo que se va a expresar desde esa inteligencia sea algo bello, algo armonioso, que cohesione y que aumente el fuego de la vida de esta creación. Bueno, nos estás impulsando a que realmente cuando deseamos algo, primero no lo imaginamos y qué deseo recibir. Nada ajeno a lo que entrego. Es como observar la creación, ver su perfección. Allí hay pensamientos. Ese creador se manifiesta a través de su creación. Y si nuestro Padre es el creador de todo lo vivo, yo necesito crear e impulsarme a manifestar lo que he guardado en mi alma. Porque si ese es el tiempo en que nosotros empezamos a recoger lo sembrado, es tiempo de empezar a sembrar buenos frutos. Porque el impulso es, si yo deseo lo mejor para mí, necesito esforzarme a entregar lo mejor. Y a lo último vamos a hacer lo que sí somos, entregar buenos frutos, entregar una buena obra. Porque si yo vengo de un creador perfecto, de una madre llena de vida, pues mis creaciones se tienen que parecer a ellos. Entonces, es reflexionar que mi mente es la que me produce mis pensamientos y lo que recibo es lo que se alberga en mi mente. Entonces, ¿qué estoy guardando? Basado en lo que nos explicaba Raúl, que genera como una angustia saber que nuestros niños, porque son los más afectados, porque desde la infancia se forma lo que voy a hacer en la adultez. Y si el niño está recibiendo una falsa imagen, ¿cuál va a ser el futuro o el mañana del planeta? El niño. Y si nosotros ahorita necesitamos nacer de nuevo como esos niños, yo necesito aprender de las leyes vivas de la creación. Como nos referenciaba Raúl, ¿cuánto nos enseñan las plantas, los animales y los mismos niños
observar al niño cómo se mueve, cómo juega, observar al adulto, al anciano, cuando ya pone más cuidado en su caminar, en lo que él hace, porque ya ha aprendido y ha tenido una experiencia de dolor o un aprendizaje que le ha dado un buen fruto. Entonces es muy cuidadoso con lo que hace. Muchas gracias, Raúl, por esa sintonía del alma que se comparte a través de la voz de los corazones, y que cada uno de nosotros, a ustedes, oyentes fieles, podamos cada día iniciar un nuevo día con estos mensajes, con estas palabras, con estos semillas, digámosle que son semillas que deben de llegar a cada uno de nosotros, y nos hacemos responsables en esta tierra de cultivar, de cuidar y de cosechar, para que podamos entregar un mañana a cada persona y a cada creación. Y es que sabemos también que el ser humano de este planeta pues aprende a través de imágenes, a través de las memorias, o sea, de la repetición, de guardar esas memorias. Entonces, ahí es donde viene la conciencia de qué es lo que yo repito todo el día, todo el tiempo, todos los días, que se está grabando en mí y que inconscientemente se está repitiendo, o sea, que se está, digamos, accionando sin que yo quiera. ¿Por qué digo que sin que yo quiera? ¿Por qué? Porque resulta, esta mañana tenía una conversación con alguien que me visitó en la casa y me decía, es que como mi madre le dio una agüita de piña, decía, es que yo desde por la mañana tomo esa gaseosa negra, ¿cierto? Entonces, ella misma comentaba de que ya se había vuelto un hábito en ella, que llegaba un momento en el que ella estaba almorzando y decía, pero yo ¿por qué estoy tomando esto? Si esto me está haciendo daño en la salud, me está haciendo sobrepeso, bueno, ciertas cantidades, pero lo que quiero rescatar de allí es el cuestionamiento que ella se hacía, ¿por qué lo estoy haciendo? O sea, en su corazón ya algo le decía, mira que esto te está afectando, se está afectando tu salud, está afectando tu... Pero en su mente, como ya, o sea, ya esa memoria estaba guardada, entonces la hace por inercia. Y entonces, no solamente con eso, ¿cuántas veces yo hago algo que mi corazón me dice, pilas, no lo haga, o vea que esto le puede traer esta consecuencia? Pero como ya hay algo guardado en la mente, una memoria, sale automáticamente, o sea, sale una acción automática. Entonces, Raúl, estamos en esa división, o sea, estamos divididos, porque mi corazón me dice una cosa que yo sé que es verdad, pero mi mente me dice, no, accione otra. Y en eso está la humanidad, ¿cierto? Dividir la mente con el corazón. Entonces, ¿qué mecánica puedo yo ejecutar, o qué mecánica puedo implementar yo en mi vida para unificar la mente y el corazón, para yo poder volverme un creador de vida, ¿cierto? Y no seguir destruyendo, porque me encantó esa frase. Tomar conciencia es dejar de destruir, ¿cierto? De destruirme a mí misma y de destruir las cosas a mi alrededor. Eso me tocó bastante. Entonces, ¿cómo hago para unificar esa mente y ese corazón para dejar de destruir y empezar a crear? Sí, bueno, lo primero es considerar que la condición natural interna de todos nosotros es que todo ese mecanismo funcione de manera integral y cohesionada. Así funciona naturalmente. La cuestión es que se ha dañado o se ha interrumpido ese proceso. Sabemos que el corazón, por ejemplo, quienes estudian neurociencia, saben que el corazón y el cerebro tienen una comunicación constante, y eso se da a través de un nervio, el nervio vago. Entonces, el corazón le habla al cerebro
el cerebro responde porque emite también la información a todo el cuerpo, que a su vez vuelve otra vez al corazón. Hay una comunicación constante. Pero descubrieron también que aquello que daña esa comunicación es lo que, bueno, no es sorprendente, es lo que ya conocemos. El miedo, el temor, el estrés, ponen al sistema en otro modo, claro, en término neurocientífico, ¿no? Es el sistema simpático, es decir, que uno está como alterado, como que está a la defensiva y corre y defiéndase y vea cómo hace. Y eso, bueno, genera hormonalmente otras cuestiones, ¿no? Sabemos que genera adrenalina, genera cortisol, y eso es un daño y un veneno para el cuerpo. Pero que cuando uno respira, se calma, se serena y se dedica un tiempito por su propia voluntad a restablecer esa conexión, naturalmente lo puede hacer. Está comprobado también que la respiración regula el latido cardíaco. Cuando nos alteramos, el corazón late cada vez más rápido. Imaginemos como el director de una orquesta, y vamos a poner el ejemplo, ¿no? Que el director está como preocupado por lo que tiene que hacer más tarde y comienza a hacerle más rápido la varita, y todos los músicos, hijo de madre, ¿cómo? Se fueron por otra, y cada uno como pudo. Se genera una desarmonía. Pero cuando el director de orquesta está sereno, está sintiendo su corazón, está emitiendo su palpitar, con esa conciencia, con ese ritmo, entonces naturalmente el cuerpo, el cerebro va a sentirlo y se va a comunicar. Por eso es que hay algo muy hermoso en el corazón, y es que el corazón no es como un robot, ¿no?, que va latiendo cada segundo, tum, tum, tum. Va variando ese latido, un poquito más, un poquito menos, tiene un ritmo muy natural, y eso se debe a que está escuchando al cerebro, está escuchando a la mente, y digamos, esto es como una relación de pareja. Citemos al hombre y a la mujer como el corazón, como la mente. Si el uno quiere imponer lo que quiere hacer, esa relación no va a funcionar, porque tarde o temprano la mujer o el hombre se van a cansar de eso, porque también quieren ser escuchados. Entonces, en el cuerpo pasa lo mismo. Como se da ese divorcio entre la mente y el corazón, el cuerpo se daña, viene la enfermedad y viene la muerte prematura. Entonces, si esto se ha comprobado incluso a nivel fisiológico, a nivel científico, y nuestra razón lógica dice, sí, eso es así, eso funciona así, entonces vamos a eso mismo lógico. Ahí viene el mecanismo que tiene el espíritu para restablecer toda su conexión. Y comienza con el sentir, comienza con la contemplación interior, comienza con ese ajuste que uno debe tener o debe hacer como sincronización con el Padre, que a través del corazón nos está hablando constantemente. Entonces es parar un poco la bulla, el estrés y todo el caos que se vive afuera, detener eso y meternos adentro, a nuestra habitación. Jesús nos enseñó algo muy hermoso, la oración. Es uno de los, mejor dicho, del mecanismo más poderoso que existe para que esa relación se mantenga. Es como la conversación que tiene el marido y la mujer, regularmente, para que no hayan problemas. Y tal vez en la mañana me miró feo y me resentí porque no sabía por qué me miró feo. Bueno, venga mi amor, conversemos. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Ah, no, discúlpame, se me cruzó otra cosa y perdóname. Bueno, existe el perdón y eso continúa, no es que se daña porque me torció los ojos o porque me mostró mala cara. Entonces, nuestra relación con el Padre, con la luz, con el universo interior tiene que ser así de sincronizada. Sabemos entonces que en esta gran sinfonía de la creación, el maestro de orquesta está marcando la pauta, el ritmo, el matiz y todo lo que va a venir a continuación en esa partitura. Y los músicos están muy atentos a lo que dice el maestro o el corazón.
Y a su vez él está atento de lo que está sucediendo y existe una retroalimentación. Va y viene. Por eso el corazón palpita en 2 tiempos, en 2 movimientos. Precisamente entonces, repito, eso es algo natural, eso funciona así. Lo que pasa es que nos pusieron un intermediario entre nosotros y nuestra conciencia, que son los distractores que el mundo ha diseñado para que nos movamos en una ilusión, en un espejismo. Y ahí es donde caemos hasta que nos damos durísimo y nos damos cuenta de que ese no era el camino. Pero como dijeron ustedes algo tan hermoso, el hombre ya anciano, el hombre sabio, por los golpes que se ha dado, sabe que hay que ir con calma, hay que caminar despacio, sintiendo y sabiendo tomar las decisiones más coherentes con lo que su corazón le está diciendo. Entonces, tal vez lo que estamos diciendo no es nada del otro mundo, es algo que se sabe, o algo que se intuye al menos. Pero más allá de eso, diría yo, que esto sea un combustible para que sigamos en una búsqueda, en la búsqueda de esa creación perfecta. Y eso definitivamente está en las manos de cada uno, porque se puede mostrar un camino, pero si yo no me atrevo a seguirlo hacia mí mismo, o seguirme a mí mismo en mi corazón, entonces de nada sirve. Podrá leerle a la señora que nos comenta Susi toda la etiqueta de la Coca-Cola y mostrarle los estudios científicos que avalan que el daño que produce en el cuerpo humano, pero si no quiere tomar conciencia y quiere seguir ahí, pues no va a haber quien le saque de ahí. Entonces, lo mismo, estamos mostrando un mecanismo de cómo funciona internamente el ser humano, pero depende de cada uno hacer el experimento, hacer la prueba, o coger el lienzo y ponerse a pintar, o coger la guitarra, coger el tamborcito, o lo que sea, haciendo la analogía en la música, y darnos cuenta y comprobar que realmente nuestra capacidad de creación desde el pensamiento se exterioriza hacia nuestra vida y es la que determina el cambio que nosotros podemos hacer, el verdadero cambio. O sea que sin duda hay que hacer una reconciliación, ¿cierto? Porque estamos divorciados de nosotros mismos. Cada vez que yo quiero hacer algo, pero termino haciendo otra cosa diferente, eso es un divorcio, ¿cierto? Y lo primero que, tomando pues como ese ejemplo, lo primero que cuando se está en esa situación, lo primero que se genera es la culpabilidad, buscar un culpable. Entonces yo me pongo a imaginar a ver si, o a poner pues como panoramas, como de un diálogo, el corazón y la mente, y el cerebro, no, cerebro, eso fue usted, y el cerebro, no, corazón, eso fue usted, y entonces estar en esa contienda, pues obviamente vamos a estar desconectados. Entonces aquí llega algo muy bonito, y es que cuando nos dan esa mecánica o esa herramienta, mejor dicho, ese poder y esa fuerza que es el arrepentimiento, ahí empieza la reconciliación, ¿cierto? En ese diálogo interno, porque aquí es donde volvemos a hacer énfasis en el poderío interior, porque no es que yo vaya a donde alguien y me diga qué debo de hacer, sino que al momento de yo de dialogar conmigo misma, empiezo a encontrar ese camino para poder llegar a la reconciliación, sin buscar culpables. Claro está que hay que reconocer el error para poder que no se vuelva a cometer, porque quiero tomar la canción que Raúl nos decía del caminante no hay camino, pero allí también nos dice, al caminar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Entonces es reconocer, o sea, yo voy caminando y puedo cometer el error, ¿cierto? Pero cuando yo reconozco que eso me destruyó y que ocasionó destrucción, entonces ahí es donde viene la conciencia para que se guarde ese error como memoria, pero sin buscar la culpabilidad, simplemente como experiencia, para que si se me presenta una situación similar, yo pueda ir allá
y recordar qué fue lo que hice, qué fue todos los sucesos que se ocasionaron y decir no. Porque empieza ese diálogo de la mente y el corazón a decirme, vea, pero es que se acuerda que usted hizo eso, mire lo que ocasionó, mire todo el daño que hizo, se hizo a sí mismo, entonces es mejor no hacerlo o tomar otras alternativas. Y así es como el espíritu empieza a madurar. ¡Qué maravilla! ¿Cuántos de nosotros somos conscientes de que somos dos interiormente y que debemos unificarnos? Ahora, recordando a Jesús, Jesús siempre nos lo dijo: mi Padre y yo uno somos. Y estoy viendo aquí una mecánica con el diálogo. Mi mente, lo hemos dialogado en muchos programas, es mi cuerpo celular. Allí es donde yo guardo todo lo que yo hago. O sea, se vuelve ese almacén de memorias de lo que yo hago y soy. Y mi corazón es la luz Padre que me alimenta con su luz para que yo tenga un buen camino, basado en lo que estamos dialogando nosotros tres, junto con los oyentes. Y si hacemos conciencia de que todo el tiempo mi pulsar está llegando a mis células y va a encontrar una obra que va a gestar un hijo. Entonces estoy viendo en el nodo sinusal al Padre, como ese Padre que alimenta su creación y le entrega lo que necesita para seguir creciendo y perfeccionándose. Y estoy viendo mis células como un vientre, que soy yo, que el Padre, al depositar su luz allí, debe nacer de mí una nueva Milena. Estoy viendo que es la mecánica de lo que nos viene entregando Jesús, de ese nacimiento de un nuevo hombre. Milena debe nacer de sí misma, tener un hijo propio, pero ¿cuándo lo voy a hacer sabiendo que estoy dividida por dentro? Entonces, ¿qué voy a hacer cuando ya sea una con el Padre? Entregar la obra que Él realmente me ha delegado. Porque devolviéndonos a una pregunta anterior, esa parte de cuál es la razón de ser de un hombre universal es que al comprender que es universal y que está compuesto de muchas memorias, entonces va a tomar las memorias reales para manifestar la creación del Padre y tenga una continuidad perfecta. Entonces, ahí estamos hoy evaluando cuál es nuestra tarea. ¿Cuál es el pensamiento que voy a recibir de mi corazón? Porque también basado en lo que yo constantemente hago, alimento mi corazón. Es un retroalimentar. Llega el pulsar diástole y llega un sístole que yo recreo en mí misma. Entonces hagamos ese ejercicio, los invito a ese ejercicio. Y ahora me voy a la pregunta siguiente, Raúl. Entonces, ¿cómo asumir nuestra responsabilidad para crear ese mañana que lo hemos visto en muchos programas? Un tercer día creador. Sí, bueno, la palabra es muy clara y lo importante no sería verlo como, mejor dicho, lo importante sería no verlo como una carga, una responsabilidad. Cuando uno, es padre y se prepara para sostener un hogar, ve una responsabilidad por una vida que depende de él. Claro, en el mundo se habla incluso de cargas familiares, ¿no? Como que eso fuera una carga. Y tal vez no podamos ir a la velocidad que veníamos en la soltería, de hacer lo que queríamos hacer, sino que el Hijo viene a enseñarnos que debemos gestarnos nosotros también con nuestra compañera y generar una condición de conciencia distinta, porque ser padre cambia totalmente esa madurez y esa concepción. Entonces, hablemos primeramente de la responsabilidad con nosotros mismos. Mile, tú hablaste de un hijo.
y es un hijo espiritual, es un nuevo ser que se gesta en el interior. Y bajo esa consideración, entonces, tenemos que vernos gráficamente como una mujer embarazada, con un niño que se está formando y que se forma en base a la conciencia, al conocimiento y a todo lo que yo logre hacer para impulsar mi propia vida, para impulsar mi propia gestación. Por ejemplo, la mujer embarazada sabe que tiene que comer así, que debe tomar el ácido fólico, que no debe hacer cosas arriesgadas, porque si no, por ahí se cae y se golpea el vientre y puede ser muy riesgoso. Que tal vez si tomaba alcohol o fumaba, debe dejar de hacer eso porque puede dañar la vida de ese ser que se está gestando. Entonces, una mujer de por sí que está gestando toma un grado de conciencia inmenso, porque si se descuida, una vida se puede morir. Entonces, ya nos estamos viendo como responsables de nosotros mismos. Generalmente, y en el mundo, ¿no?, nos enseñan a evadir la responsabilidad, porque se pone esa condición de que es una carga. Entonces, cuando vino Jesús y le dijeron, mira, vas a tener que vivir esto, o se dijo a sí mismo, porque la profecía viene directamente de él. Entonces, claro, hubiera sonado muy duro. Bueno, si tuviéramos, o si nos proyectamos nosotros dentro de él con un pensamiento terrestre, bueno, hubiéramos dicho lo mismo que dijo Pedro. Señor, más bien huyamos para que no te maten. Y ahí nos damos cuenta que la responsabilidad, claro, tal vez no es tan dulce, porque involucra algo muy, muy difícil y muy complejo. Poniéndonos nosotros mismos, como les digo, en los pies de Jesús. Saber que el hombre, el ser humano, va a ser expuesto a violencia, a dolor, a sufrimiento, a una persecución constante. O sea, no suena bonito, es lo que les quiero decir. Pero, como él mismo nos lo dice, claro, cuando está un proceso de gestación, lo dice Pablo también, y cuando viene ya la angustia del alumbramiento, es algo, como la palabra lo dice, es algo angustiosísimo, porque quienes hemos pasado por eso, yo no como mujer, pero sí al lado de mi esposa, no sabes en qué momento van a nacer, si el bebé está bien, no está bien, si las palpitaciones, si esto, entonces viene toda una sombra que quiere apoderarse de la mente. Pero ahí viene la confianza que uno tiene en la naturaleza divina, la naturaleza creadora que tenemos. Y es natural que el niño nazca bien, porque si me cuidé, porque si mi alimentación está bien, porque si cuidé mi pensamiento, porque si me uní a mi pareja con todo ese amor, por consecuencia, tiene que nacer bien ese niño y va a nacer bien. Precisamente, esa confianza es la que se debe tener y no se debe renunciar. Esa fe. Esa fe que si yo soy una mujer y estoy gestando un bebé, la fe en que mi hijo va a nacer. Esa no es una fe en que Diosito va a permitir que eso sea así. Yo lo voy a permitir si yo mismo me cuido, si yo mismo protejo esa vida con los buenos hábitos que voy a desarrollar. Entonces, es un proceso de preparación para que esa responsabilidad que está en nuestras manos no la echemos a perder. Ahora, ampliando más esa circunferencia de responsabilidad, nos ubicamos en un planeta y sabemos que estamos conectados a esta gran creación. Estamos tejidos todos en este planeta y que lo que yo hago o no hago va a también tener una consecuencia en la vida de esta humanidad. Si no hago, entonces eso es lo que vemos ahora, es el caso patético de esta humanidad, lo que se ve constantemente. Bueno, el río está contaminado, es que alguien más lo contaminó. Sí, pero ¿por qué tú mismo lanzas la basura ahí? Bueno, una basura más, ya qué, otros siguen contaminando. Entonces esa es la respuesta mediocre de no querer asumir nuestra responsabilidad.
Entonces, como les decía, por resonancia, quienes toman conciencia de su responsabilidad, por naturaleza, les o nos invade esa alegría y esa energía de transmitir lo que conocemos, lo que sabemos, lo que nos ha funcionado, porque vemos a la persona que tenemos al frente, tal vez en condiciones muy difíciles, y nos ponemos también en sus zapatos, en su condición. Sentimos esa empatía y sobre todo ese amor que nos permite transmitir y ayudar de alguna manera. Entonces, ya que hablé en un inicio del 144.000, diría yo, el 144.000 es el que tiene la mayor responsabilidad o la gran responsabilidad del futuro de esta humanidad. Y esa responsabilidad es inmensa, es inmedible. Y como les dije, lo que hagamos o no hagamos tendrá una repercusión muy grande en todo este plan. Hay un plan. El plan es que la vida continúe. Pero para que continúe, se tiene que extirpar de aquí todo lo que está amenazando con esa vida. Por naturaleza tiene que ser así. Entonces, para extirpar eso, precisamente viene o nace en este planeta aquellos que tienen la responsabilidad de hacer lo mismo que hizo Jesús hace 2000 años. Exactamente lo mismo, nacer de nuevo. Entregó su cuerpo, pero el espíritu, el poder del espíritu, que palpitaba en su corazón y que palpita en su corazón, le devolvió nuevamente al tercer día. Bueno, el mañana es el tercer día, es una nueva dimensión, una dimensión de inteligencia, de mucha conciencia. Y ahí es que debemos proyectarnos y debemos también ayudar e impulsar a quienes están en ese mismo caminar y en esa misma búsqueda. Entonces, mirémonos como esos padres de ese futuro, porque lo somos, y sintamos la responsabilidad no como un peso, sino como la alegría de que al hacerlo, nosotros también vamos a aprender y vamos a ser cada vez más grandes. Y la recompensa que vamos a tener, ¿cierto? Porque lo mismo, vuelvo y reitero, ¿quién no ha anhelado despertarse y ver que este mundo, este planeta Tierra, está en unas condiciones diferentes a las que vivimos? Porque digamos que ya nos hablan de una tercera guerra mundial, ya nos hablan de la escasez, ¿cierto? De que el agua se está acabando. Entonces, digamos que uno quisiera, como si estuviéramos como en una pesadilla, ¿cierto? Y que uno siempre trata como de despertar de esa pesadilla. Entonces, ¿cuál es ese despertar? Hacer las cosas diferentes, tomar conciencia de que debo de cambiar, de que debo de mejorar, de que no es algo impuesto, de que no es un proceso de que alguien me esté obligando, es que en mi corazón hay un llamado de que debo de hacer las cosas diferentes, así al vecino no le guste, así al esposo no le guste, así a la mamá no le guste, al hijo o que hayan personas que estén en desacuerdo, pero de que yo sea responsable de mí misma y de mis acciones. Es lo mismo que decía Raúl, bueno, es que yo no contaminé el río, pero lo sigo contaminando, porque otros ya lo contaminaron, entonces no sirve, ¿cierto? Entonces, si yo ya sé que algo está contaminado, pues ¿qué voy a hacer para descontaminar? ¿Cómo voy a hacer para descontaminarme a mí misma? Entonces, para continuar, antes de continuar y llegar pues como al fin de este tema que está, mejor dicho, maravilloso, también los queremos invitar a que nosotros tenemos una sede en la Floresta, tenemos talleres todos los miércoles a las 6:30 de la tarde y los jueves a las 3 de la tarde, donde vamos a tocar donde tocamos temas de cómo gestar un nuevo corazón, precisamente herramientas de cómo poder colocar un nuevo lienzo, hacer nueva música, poder empezar a construir
y no a seguir destruyendo. Eso es a lo que nos invita gestar un nuevo corazón. Entonces lo tenemos acá en la Floresta, a 2 cuadras de la estación Floresta del metro. Si usted desea participar, pero está en otra ciudad o en otro país, nos puede escribir al WhatsApp 321-870-7814, que allí le vamos a dar vamos a redirigirlo a su lugar pues más cercano que pueda asistir. Bueno, también recordarle que en nuestras sedes pueden adquirir el libro de Un Corazón para Dioses. Este libro trae una información maravillosa, una sabiduría que no la encuentran en una biblioteca del común, ¿cierto? Entonces dense la oportunidad de leer este maravilloso libro, de interiorizar su información y su sabiduría, precisamente porque ese es el llamado, reconciliarse con el corazón, la mente y el corazón. Para ello necesitamos tener el conocimiento de la verdad, de la ley y el conocimiento de la luz. Entonces, y recuerdo con el libro Un Corazón para Dioses, recuerdo las bodas de Caná, cuando dice el maestresala, llama al esposo, le dice: estoy sorprendido. Normalmente en una fiesta se sirve primero el mejor vino y luego, cuando la gente ya está borrachita, se le da el más sencillo. ¿Cómo has guardado el mejor vino para el final? Pues tenemos el mejor vino para el final. ¿Cómo poder conocer nuestro corazón? ¿Cómo poder aprender de él? Y Jesús nos lo trae a través de los conocimientos que sus mensajeros, y que cada uno de nosotros nos vamos haciendo mensajeros porque bebemos de esa fuente que somos cada uno. Agradecerle al Sembrador Luz porque nos ha alimentado de esa fuente viva, del Padre, del Anciano, de Bárbelo, y todos esos pensamientos solares que se nos ha dificultado un poco a nosotros poderlo manifestar, pero que a través de estos programas y a través de las mecánicas y a través de los invitados se nos está volviendo más sencillo. Pero para poder que sea sencillo necesitamos vivirlo. Raúl, ¿qué le podemos decir a la audiencia el día de hoy? ¿Cómo cerramos este programa con esa fuente, esa creación que se está gestando el día de hoy? Bueno, una reflexión que hace algunos meses tuve y fue muy importante para entender lo que estaba haciendo en mi vida, o lo que estaba diseñando en el futuro de mi vida, es darme cuenta, por ejemplo, en la música, cuando uno crea una canción que sale del corazón, que sale del alma, esa canción tiene vida propia. Y va a decir, pero ¿cómo? Claro, es que la vida no solamente es la vida biológica de este cuerpo, hay vida espiritual. Hay vida más allá de la dimensión que puede captar estos ojos o estos oídos. Es decir, que lo que nace del espíritu vive eternamente. Todo se inició con un pensamiento, un pequeño pensamiento. Y tal vez ese libro maravilloso, como nos muestran las dos, Sus y Mile, es un libro que permanecerá eternamente, así como toda expresión, toda manifestación que con la pureza y con la madurez también de un anciano, pues eso que nazca de nuestras manos y de nuestro corazón tendrá vida por sí mismo. Y tal vez sea solamente unas frecuencias, o unos colores, o unas letras, pero es mucho más que eso, porque va a transmitir un ser, o va a transmitir mi propio ser en una obra. ¿Qué les diría yo? Primeramente, este programa ha sido dedicado para recordar que por naturaleza somos creadores.
Y esa es nuestra misión más sagrada, nuestro poder irrenunciable. Y ahora que hemos recordado que podemos crear, bueno, todos los días, desde que amanece, vamos a crear un hermoso día, un día de aprendizajes, un día de hermosas experiencias, un día de escuchar, un día de percibir, de sentir, en donde sea que estemos. Y bueno, si hacemos algo con nuestras manos, tal vez hacemos escultura, nos gusta escribir poemas o, bueno, cualquier arte. Cuando nos ponemos frente a una creación, a algo que nos surgió del corazón, hagámoslo sin miedo y con todo el amor, porque eso va a tener un efecto muy grande. Si siembro una papa o un grano de maíz, porque eso es un arte, hagámoslo también con todo el amor, porque sé que eso va a generar vida, porque ese maíz va a tener vida. Claro que sí. Y todo lo que nazca de la tierra y lo que nazca del espíritu, como les digo, es una vida que permanece, que no se extingue, que generará más vida. Y tal vez las palabras que nacen de mi corazón o del corazón de aquel que en algún momento va a poder hablarle a una persona que tiene al frente, para que conozca o se conozca a sí mismo, que conozca su luz. Eso va a hacer que esa semillita se genere vida. No van a ser solamente palabras, va a ser una poesía, porque el Padre Eterno es el mayor artista que existe, por poner el nombre artista, porque ya sabemos que Él es la fuente misma de toda la creación. Y si Él está en nosotros, entonces no paremos de crear los más hermosos pensamientos, demos de todos los colores más bellos, adornémosle con la verdad y que en su sencillez sea como una hermosa flor que en su aroma despierta el alma, despierta el espíritu adormecido de quien la contemple. Entonces, pues, feliz de haber compartido con ustedes en esta mañana. Les abrazo con todo mi corazón y bueno, pues, habrá oportunidad de poder crear juntos y que de hecho así va a ser. El 144.000, la gran profecía y la gran promesa, es el tejido, el gran telar, que todos los que lo sentimos y nos vemos en esa responsabilidad lo vamos a hacer. Un tejido espiritual para este planeta que será la esperanza de toda una humanidad. Y que así sea. Y que así sea. Susana, ¿qué te dejó de aprendizaje este programa? Bueno, me voy muy reflexiva como con todos los temas que tocamos acá en La Voz de los Corazones. Un aprendizaje que me llevo es la reconciliación, ¿cierto? La reconciliación conmigo misma, de la mente y el corazón, para poder construir y no seguir destruyendo. Porque si hay esa coherencia, pues entonces va a haber coherencia en lo que hablo, lo que pienso y lo que hago. Y así voy a empezar a crear y no seguir destruyendo. Entonces, la reconciliación para mí, en este momento y en esta etapa de mi vida, por la que estoy atravesando, entonces ese es el aprendizaje, porque necesitamos llevarlo a la actualidad, a nuestra cotidianidad, esas herramientas tan maravillosas. ¿Y tú, Milena? Mi aprendizaje, que si estamos hablando de creadores del mañana, la primera creación que necesito soy yo. Entonces necesito crearme a mí misma, porque mi Padre innominado me sembró como semilla y Él espera de mí que dé mucho fruto. Y esa es la identidad de lo que nos trae un corazón para dioses. Si este libro nos está hablando que son dioses los que están en formación, entonces que sean esos creadores los que se manifiesten como 144.000 para que podamos darle un mañana a toda la humanidad. Muchas gracias, Raúl. Muy gratificante este espacio.
Gracias a toda nuestra audiencia, gracias por estar ahí, por permanecer. Repliquen este mensaje, que sé que todos estamos necesitando de un mañana y que como vamos a tener la certeza en el corazón, no va a haber ansiedad ni angustia porque ya sabemos qué es lo que se va a crear. Chao, gracias a todos. Muchas gracias por estar aquí, Raúl, muchas gracias por haber aceptado la invitación y te esperamos prontamente, no solamente en la virtualidad, sino también que podamos compartir la mesa de trabajo. Muchas gracias a todos por haber puesto su voluntad en acción y esperamos que el día de hoy se vayan con muchas herramientas para fortalecer su corazón, que tengan mucha fuerza, mucho poder, que acudan a ese poder que tienen adentro, en su interior, no más en el exterior. Vuélvanse en ustedes también formar ese corazón y vuélvanse en esos dioses que la profecía requiere, esos 144,000 que tanto esperamos. Que así sea. Feliz tarde. Gracias. Somos la voz.